La verdad es que, bueno, incluso antes de la victoria de Javier Milei y todo lo que ha sido el 2024, ha sido un despliegue de todas estas enunciaciones, ¿no? Bueno, también entendemos que en un foro internacional en donde se deberían buscar inversores internacionales, el presidente elige de vuelta tener un escenario para desplegar una doctrina claramente fascista, digamos, que adscribe con el fascismo, que busca enemigos bastante imaginarios, porque nosotros tenemos que pensar que tal vez los problemas que tienen nuestras sociedades, como son la pobreza, como es el hambre, como es la falta de desarrollo, lejísimos, las responsables de esos son las ambientalistas, las personas de la comunidad de la diversidad o las feministas, ¿no? Pero más allá de eso, que es toda una estrategia comunicacional, que tal vez ustedes lo podrían explicar mejor, para nosotras es un problema porque es un nuevo llamamiento a la violencia, a la agresión, a la discriminación. Es decir, esto en la voz de cualquier hijo o hija de vecino tiene un valor en la voz de un jefe de Estado. Tiene responsabilidades públicas y responsabilidades políticas. Y por supuesto también sirve de espejo para muchas personas que están en sus casas y tal vez piensan algo similar y dicen, pucha, pero si el presidente dice esto, bueno, tal vez me habilita a mí a la acción. Con esto que quiero explicar el paso de lo que son los discursos de odio a los ataques de odio, que eso es algo que también venimos registrando ya desde hace bastante tiempo y venimos registrando un ascenso en el último tiempo. Lo cierto es que todas estas enunciaciones, ninguna es basada en datos, ninguna es basada en estadísticas, ninguna es basada en la evidencia, ¿no? Primero, lo que yo quisiera decir con respecto a la comunidad gay, travesti, trans, lesbiana, homosexual. Primero lo que yo quería decir es que tenemos las estadísticas del Ministerio Público Tutelar, ¿no? Donde dice que lamentablemente el 80% de los abusos sexuales, sexuales en la infancia son intradomiciliarios, son intrafamiliares, de los cuales la gran mayoría se la llevan en un 46% los padres, los progenitores de estos niños y estas niñas. Después siguen los padrastros de estas niñas y estas niñas. Recordemos que en Argentina, ¿no?, el 97% de las familias son heterosexuales, para que vayamos uniendo las estadísticas, ¿no? También recordemos que otro de los ataques, es decir, los abusos sexuales, son intrafamiliares a partir de parejas heterosexuales. También recordemos que el 70% de estos abusos sexuales intrafamiliares en este último periodo de tiempo han sido detectados gracias a un dispositivo que ya es una ley hace muchísimo tiempo en nuestro país, y es la Ley de Educación Sexual Integral. Es decir, se detectan en escuelas, en jardines, en centros de salud. Por otro lado, cuando habla del femicidio, de los femicidios, de la figura penal, primero hay que decir que no es la figura penal del femicidio. También partimos de un error. A ver, los homicidios en Argentina, al igual que en otros países, en su código penal, tienen agravantes y tienen atenuantes. Un agravante, por ejemplo, es que yo mate a alguien, no solamente le dispare, sino que, por ejemplo, tenga saña, ¿no? Le dispare, lo descuartice, lo trate de ocultar, ¿no? Ese es un agravante. Bueno, lo que existe en Argentina, al igual que en otros países, es el agravante por violencia de género. No existe la figura el femicidio. No es que le dan más penas por haber matado a su pareja, a su expareja, a su amiga, como lamentablemente es el caso que vos acabas de relatar, como es la mayoría de los casos de femicidios en la Argentina, ¿no? Que nos asesinan miembros de nuestro círculo íntimo. Betena, entonces, este agravante penal significó en la historia argentina poder penalizar aún más
este tipo selectivo de asesinatos hacia nosotras, que es totalmente distinta a la violencia hacia los varones. Uh-huh. Comprendo, y está bueno que puedas dar algunos datos como para contrarrestar estas frases que por ahí quedan sueltas, pero que también pegan fuerte, porque es innegable el carácter de líder que está ejerciendo Javier Milei y la cantidad de adeptos que todavía tiene en nuestro país. Entonces ponerle número a estas situaciones me parece concreto. Pero ahí te quería preguntar, porque está acá el gobierno nacional, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con lo económico, este plan de ajuste tan fuerte, de que del que el gobierno en algún punto saca chapa con los números de la inflación, siempre se viene manejando con la espalda que le da el acompañamiento del electorado. ¿Crees que acá, con el discurso de ayer, y si efectivamente hay una avanzada para derogar alguna de las leyes que estábamos hablando, puede haber que cierto electorado le suelte la mano y ponga un freno a lo que quiere, a lo que pretende en este frente el presidente Javier Milei? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ningún éxito económico habilita justamente para romper estos pactos democráticos y de convivencia, ¿no? Uh-huh. Y eso nosotros ya lo percibimos y lo vemos en la gente, en la sociedad, cuando hablamos incluso con sus votantes. Por ejemplo, yo que hablo mucho con personas adultas mayores, me dicen tan simple como que sí, pero a mí la verdad es que no me gusta, a mí la verdad no me gusta cómo habla, no me gusta cómo muy agresivo cómo habla, Bueno, yo creo que en Argentina tenemos un recuerdo de lo que es la intolerancia política, ¿no? Tal vez quienes somos mucho más grandes. Entonces, yo lo que sí creo es que justamente estos son temas que no son secundarios, uh-huh, que nos generan un impacto en nuestra vida cotidiana, esta agresividad permanente. Nosotros pensemos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos algún amigo, alguna amiga lesbiana, gay? Pensemos quién no tiene alguna amiga que haya sido víctima de violencia de género, y lamentablemente pensemos en esas familias. A ver, yo recién miraba los datos de hoy en nuestro observatorio. Nosotros tenemos registrados 22 femicidios en lo que va de enero. Cerramos el 2024 con un femicidio cada 30 horas, pero ahora en enero, que siempre es un mes complejísimo, estamos teniendo prácticamente un femicidio por día. Claro. Estamos hablando de muchísimas familias y muchísimas comunidades rotas por estas situaciones. Uh-huh, uh-huh. Entonces, la verdad es que yo creo que esto no es gratuito, y que también no se lo tenemos que dejar pasar. Por más que estemos de acuerdo con que baje la inflación, a esto tenemos que decirlo y no lo tenemos que dejar pasar. Tenemos que tener una voz crítica, tenemos que tener un análisis crítico, porque después vienen por nosotros, ¿no? Pensemos que primero, esto fue lo primero. Primero habló sobre las feministas, sobre los ambientalistas, después habló sobre la diversidad, ¿no? Después avanzó sobre los y las jubiladas, sí. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, sí, perdón. La verdad es que hay que tener una lectura crítica de lo que nos pasa. Por supuesto, no creer que las leyes y los derechos son algo conquistados in eternum, uh-huh, sino que es algo que permanentemente tenemos que cuidar, ¿no? Que nos costó muchísimo llegar hasta acá. Hemos llegado por consensos larguísimos, súper extensos, ¿no? Sí, además por debates legislativos, con lo que supone que las leyes pasen por el Congreso y no a través de decreto, ¿no? Justamente lo que significa la representación de los distintos sectores de la sociedad. Hablo mucho ayer de la cultura woke y empezó a mencionar muchísimo ese término. ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere cuando habla de eso? La cultura woke es un término anglosajón para referirse a la cultura progresista. Uh-huh. Justamente, estas demandas que tienen que ver con estas cosas que se enmarcan como en los derechos de tercera generación, que casualmente son los derechos individuales. Hablar del ambiente, hablar de las identidades sexogenéricas, de la libertad de decidir sobre nuestros afectos, sobre nuestro género, hablar del aborto, hablar de todas estas cosas,
justamente son libertades individuales, ¿no? Ahí las contradicciones que tiene este supuesto libertario. El ¿no? paraguas que él utiliza, él y todo su equipo, es que la gente puede hacer, lo dijo ayer Franco, de la puerta para adentro lo que quiera con su identidad y todo, pero que el argumento es que el Estado no gaste recursos en proteger y en beneficiar, entre comillas, a todos estos sectores que estamos mencionando, ¿no? Incluido el tema de la discapacidad, que también, insisto, es difícil imaginar que el mercado puede regular, por ejemplo, el tema de la discapacidad sin alguna ley que ampare o que regule, ¿no? Tal cual, es que justamente el mercado no regula ninguna de estas desigualdades sociales. El mercado justamente se nutre de las desigualdades sociales y las aprovecha al máximo. Por eso nosotras las mujeres, ¿no?, que hemos sido incorporadas no hace muchísimos años al mercado laboral, somos las peores pagas, las peores remuneradas, por más que estemos más formadas, por las mismas horas de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, en esa incorporación, en esa lucha por ser incorporadas, nosotras no éramos las recién llegadas y no éramos las que hemos exigido mejores condiciones, y además nosotros tenemos la carga de las tareas de cuidado, es decir, de hijos a cargo, tenemos la posibilidad del embarazo, tenemos también las tareas de cuidado cuando hay personas con discapacidad o personas mayores en nuestros hogares. Entonces el mercado se utiliza justamente eso que es una realidad estadística y nos remunera menos. Y nosotras vamos aceptando esa menor remuneración porque, por supuesto, nuestros hogares nos llegamos a fin de mes solamente con lo que antes era la división sexual del trabajo tradicional, de que es tener que el varón, el padre de familia, sea el único proveedor. Entonces, sí, perdón. Sí, lo único que quería decir es que justamente esto que ellos plantean como privilegios, ¿no? Las cuestiones del género, las cuestiones de la diversidad, la discapacidad, las personas mayores, niños y niñas, digamos, esto que ellos plantean como privilegios son las cosas que nuestras sociedades han entendido como que son factores de desigualdad social. Tener un hijo o una hija discapacitada es un factor de desigualdad social. Yo puedo acceder a menos trabajos, tengo mayores costos en salud, tengo que tener transportes especializados, tengo que tener instituciones especializadas, tengo que tener terapéuticas especializadas. Lo que ellos plantean como privilegios son desigualdades. Una persona que nació con un sexo que es distinto al a la identidad de género autopercibida posteriormente en su adolescencia, tiene una transición y tiene un proceso interno, personal, psíquico, que lamentablemente no es acompañado por la sociedad. Por eso tenemos que saber que la expectativa de vida en la Argentina de las personas heterosexuales, por ejemplo, de una mujer heterosexual, es de 78 años. Pero la expectativa de vida de una mujer trans o travesti es exactamente de la mitad, es cercana a los 40 años, por todas las violencias, por todas las desigualaciones que vive durante su vida. Entonces, lo que ellos llaman privilegios son los mecanismos que nuestra sociedad, pero sobre todo la comunidad internacional ha podido ir construyendo justamente para lograr mayor equidad. Y no dar lo mismo a todos, sino dar un poco más al que más necesita. Sin duda que si no, esto se convierte realmente en la ley de la selva, ¿no? Que se salve el que pueda, pisando cabezas, y el resto quedará ahí. Bettina, te agradecemos muchísimo este tiempo y el espacio para esta conversación. Nos parecía interesante poder, abordar un poco desde este costado los dichos del presidente, que, insisto, ya empieza a tener empiezan a haber los primeros indicios de materialización de ese discurso en algunas acciones concretas que pretende la libertad de avanza. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla. No, gracias a ustedes por tratar estos temas y, por supuesto, tener siempre una mirada crítica acerca de la realidad y no dejarnos vencer, que no nos gane la desesperanza para quienes estamos, miramos y somos sensibles ante las injusticias del mundo.